Enrólate. Dale play, que Hola a todos, nada bienvenidos a un nuevo queda. episodio de Enrólate, donde la vida también es cine. Yo soy Lorena Enciso, les doy la bienvenida a una nueva semana, a un nuevo capítulo en este mes en el que estamos hablando de fe, de creencias, de religión, de Dios y tal vez esas películas y ese material audiovisual que nos lleva a entender de otra manera, a cuestionarnos de otra manera y por supuesto a percibir también otro tipo de ideas respecto a lo que nos muestra el séptimo arte. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita, denle like a este video, compártanlo y coméntenos qué les ha parecido toda esta dinámica que estamos haciendo en la segunda temporada, mes a mes. Quiero también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @enrolate.col y en TikTok como @enrolate.co. Dándole la bienvenida a mi coequipero, host de esta segunda temporada, Néstor Mento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Néstor. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenos puestas de sol. Em, Otra vez emitiendo desde el centro de Bogotá para toda Colombia. Enrólate Podcast SA, desde los estudios de Enrólate Podcast SA. Encantado nuevamente de estar acá hablando de cine con Lorena. Y a ver qué sale y cuál es el tema. Hoy vamos a hablar de una película que se estrenó hace muy poquito, Mes de la fe estamos, ¿no? en el mes de la fe, sí señor. Vamos a hablar de Hereje. En 2024, Hugh Grant encarna brillantemente al señor Reed como El hereje, una película de terror psicológico dirigida por Scott Beck y coprotagonizada impecablemente por Sophie Thatcher y Chloe S., un par de misioneras mormonas que visitan al señor Reed para predicarle la palabra de Dios. Pero el hereje es un hombre culto, filosófico y muy oscuro que lleva a las hermanas al absoluto terror mental a través de su siniestro poder intelectual para derribarles su fe. Protagonizada por Hugh Grant, El gran Hugh Grant. el gran Hugh Grant. Él es británico y yo debo decir que lo conocí en El diario de Bridget Jones. Y después de eso vi una película que se llama un lugar llamado Notting Hill, en la que actúa con Julia Roberts. Tiene un repertorio amplio de comedias dramáticas. Romántica. Y es una película del 2024 y es una película que, como le decía yo a mi coequipero Néstor, nos invita sobre todo a cuestionarnos la fe y la forma en la que creemos. Entonces, Néstor Mento, háblanos porque tú me dijiste que tienes fresquita esta película. Sí, este tipo de películas se me quedan mucho en la memoria corta que tengo, ¿no? Que son como 48 horas. Es como la vi hace 24 horas o menos. La tengo bien presente. Hugh Grant, una de las caras bonitas y más reconocidas de la comedia romántica de Hollywood y dramática. Lo conocí en Cuatro bodas y un funeral, por allá a mediados de los 90. Su pelo perfecto y sus buenas maneras de británico en Hereje se van al diablo. Y no sé, no he visto más películas hace mucho tiempo de él, pero creo que Hereje es un vuelco en la carrera de Hugh Grant. La película nos habla de dos grandes
dos particulares hermanas de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días que están evangelizando puerta a puerta, ¿no? Una iglesia muy popular en Estados Unidos, al parecer, y bastante común en la publicidad de YouTube. Entran, Van evangelizando y llegan a la casa de Mr. Reed. Mr. F, interpretado por Hugh. Pero el señor Reed, en primer momento, parece amigable, parece un tipo decente, sí que vive alejado un poco de las grandes multitudes de la ciudad, está aislado. Otro personaje con ese perfil. Está aislado en una casa muy pintoresca, porque sí siente uno una vibra medio rara cuando él abre la puerta, no por él, sino por el aspecto de su casa, y está puesto y dispuesto a escuchar a estas dos mujeres evangelizadoras, mujeres que llevan la palabra del Señor a lugares A quienes lo recónditos necesiten, sí. y a quienes tengan sed de Dios y de la palabra divina, y busquen del Señor. del Señor. Las actrices Chloe S. y Sophie Thatcher, ¿cierto? Sí, Yo señor. no las referencio sí a Sophie Thatcher por una gran serie de Netflix que se llama Yellow Jackets, ¿no? Maravillosa esa serie. Con referencias a los 90, es una gran serie. Ella interpreta a unos personajes adolescentes en los 90, el personaje tal vez más dark, más de la serie. excéntrico de la serie Yellow Jackets. Muy buena interpretación de ambas, sobre todo de personaje de Thatcher. Se llama la hermana Barnes. Además, y la porque se hermana refieren Paxton. a sí misma como hermana tal y hermana Hermanas. tal. Y son hermanas, no superan los 20 años. Ellas Ujú. llegan a evangelizar y encuentran la casa del señor Reed. Señor Reed, sí. Como la cerveza. No como No. la cerveza, no. No, porque no tiene la ET al final. Señor Reed. Hugh Grant les abre la puerta y comienza el suspenso. Es una película que aborda el suspenso de principio a fin. Es grandiosa en ese sentido, que es pues ya un gusto propio. Antes de eso nos hace introducción al par de personajes que son amigas y son cómplices y están hablando de temas un poco íntimos al inicio de la película, ¿no? Lo que suelen ver en internet y hablan de tamaños y de demás temas que no son aptos para personajes ¿Como ella? que intentan extender la palabra de Jehová. Esta película, bueno, ya lo dices tú, inicia con estas dos mujeres llegando a la casa del señor Reed. Mr. Reed, él muy amable, las invita a pasar, pero sí tiene una atmósfera constante a lo largo también de la trama, eh, oscura, porque la ambientación de la casa es sombría, es oscura, es como muy encerrada también. Y las chicas no tardan en darse cuenta que hay algo que no está bien. En el momento en que él les ofrece té, ese es un momento, eh, digamos, clave para iniciar todo el desarrollo de lo que va a ser una de las películas más rudas, pero no de manera mala, lo digo, sino de forma cuestionable, que le lleva a uno a cuestionarse muchas. No es blasfema, no me parece que sea blasfema, sino que lo invita a uno es a cuestionarse constantemente. Y la película, desde ese momento, no había ninguna bandera roja hasta que uno se da cuenta que este tipo realmente está solo y no hay ninguna señora Reed que lo acompañe ni nada por el estilo. Importante destacar que las chicas son bastante listas y Más listas de lo que se pensar. sí, no son ningunas traídas, diría uno. Y me parece que la película reivindica a personajes pertenecientes a la iglesia. Me parece que está reivindicando la inteligencia de las personas con
creencias, Con fe. porque son dóciles, son amables, porque esa es la forma de, digamos, se supone extender la palabra de Dios, pero no son estúpidas, ¿no? Por lo que se va viendo con ellas. Exactamente. Y bueno, a medida que avanza la trama de esta película, él las invita constantemente a ese cuestionamiento y argumenta muy bien esos cuestionamientos que él hace y extiende a lo largo del repertorio Ha estudiado el tema. que les da. Sí, correcto. Lo que rodea la casa para hacer de una atmósfera es, por ejemplo, ellas llegan en bicicleta, las dejan en la reja y hay al Y menos está unos, lloviendo. y está comenzando a llover y hay al Sí. menos unos 50 metros de la puerta principal a la casa, lo que nos indica que es un lugar lejano, es aislado, incluso dentro de la misma propiedad privada, es lejos de la puerta y da esa sensación de vas a un lugar difícil de volver. Exacto, ellas intentan asegurarse que haya una esposa del señor Ritz, Porque no del pueden señor Reed. estar solas al ser dos mujeres con un hombre. O sea, eso también nos da un contexto de quiénes son y por qué hacen este requerimiento, porque ellas les dicen, hay una señora y pues, si no, claramente no podemos estar a solas con usted. El terror es desde un inicio, ¿cierto? El terror psicológico en que esta película es una, no sé, no recuerdo otra película, lo cual deja esta película, me va a quedar como recuerdo el no uso de la fuerza física del villano en ningún momento para empezar a entrar a sus víctimas a su guarida, ¿no? Claro, porque las víctimas quieren entrar inicialmente. Entonces, las hermanas son advertidas de que hay paredes y techo de metal. Aunque ellas lo toman como algo normal y como un dato menor, uno que está viendo la película y el género y que sabe el nombre de la película, Sal de ahí, no se amiga. tiene por qué llamar hereje y producir risa, ¿no? Y estás entrando a la casa que sabemos qué significa cuando está aislada por el metal, ¿cierto? Cero señal de lo que sea. Entonces ahí comienza el terror, pero no ha pasado nada grave, solamente saber que no puedes salir tan fácil ni comunicarte desde allí. Ni bien librada. Sí, es interesante, por eso digo que la puesta en escena de todo esto es eh, una encerrona, diría uno, Encerro. una encerrona que les hace el señor Ritz constantemente a nuestras hermanas. Es que nunca mejor dicho un thriller psicológico en esta película está súper abordado, ¿cierto? Sí, señor. Thriller espiritual, incluso religioso, thriller Filosófico también. filosófico. Thriller filosófico, muy, muy bien elegidas esas palabras, Néstor. Esta película, Gracias, coequipera. película es una constante invitación al cuestionamiento de la fe y al cuestionamiento de que si uno cree lo que cree o en quien cree o lo que cree es por uno o por imposiciones externas, porque él constantemente en esa conversación las lleva y las pone en ese lugar incómodo. Claro, la encerrona espiritual, filosófica, teórica, teológica, psicológica y psiquiátrica, además, es abordada y no de repente, ¿no? El primero se muestra como amable, Servicial, les cordial. convence que hay una esposa, les convence que hay un pay en el horno, les cuestiona inicialmente sobre la monogamia, ¿cierto? Cuestiona y lo cuestiona como una persona curiosa, todavía no está contradiciendo. Primero inicia poniéndolas a pensar y averiguando ciertas cosas y perfilándolas además porque una de las hermanas, que es como la más dócil y la más ingenua, dice que es creyente de la iglesia mormona desde que está y la otra que es como más aparentemente más ruda, ella llegó a través de varias opciones que tuvo en su vida. Él hace esas preguntas para irlas perfilando como Víctimas. sus víctimas, que no se sabe ni siquiera para qué es, porque
no es claro y no tiene un objetivo común en los villanos de ninguna película de terror o de thriller. Es un objetivo extraño, ¿cierto? Muy particular. Una iglesia mormona. Se me había olvidado aclarar ese punto. De las hermanas, sí. Llamaría a uno protestante. La película y la trama juega a ese protocolo de recibir invitados y el que los invitados, como los testigos de Jehová, quieren meterse a tu casa porque quieren convencerte y venderte una idea de una creencia en este caso. Entonces, por eso es pura diatriba de ideas para que sigan ingresando, ¿cierto? Lo que hace que uno esté pendiente todo el tiempo de la ¿De qué va a película pasar? y cómo el personaje solo con las condiciones. Siento que es un constante tire y afloje entre él y ellas. Y ellas cada uno haciendo lo Desde a de... su manera y a su formación teológica y formación de fe y formación de creencia. Sí, son bien distintas ambas. Sí, a pesar de ser Hermanas, hermanas de creo. hermanas de creo, sí, son distintas y eso también a mí me hizo sentir un poco rarita y por eso les decía al inicio como que la película es rara porque te pone en ese papel de cuestión. Yo no cuestiono mi fe ni en lo que profeso ni creo, pero sí me hace él sentirme incómoda porque él es un tipo sumamente letrado, eh, no inculcado, no, sino culto en lo que él está argumentando y debatiéndole a estas chicas, porque él empieza a sacarles, voy a llamarlo así, repertorio de una y otra y otra y otra iglesia, manera de profesar, manera de creer en Dios, y con base en eso es que él se va argumentando a lo largo de la trama y las lleva al límite a cada una de ellas. Las va introduciendo en su propia casa, ¿no? A punta de ideas y argumentos. La expone las tres principales religiones, ¿verdad? Eh, el musulmán, ¿cómo se dice? Sí, el catolicismo, cristianismo y el Y el judaísmo. judaísmo, Y con sus respectivos libros y hace un el paralelismo Corán, a los mesas. Sí, señor. Al Monopoly. Y sí, hablando del original, la copia y la segunda copia menos popular. La original, que es la idea primaria, la copia, la primer copia, que es la más popular siempre, y la segunda copia, que es como alternativa y no tan bien entendida, y espectacularmente también le hace un paralelo con la música y habla de cierta canción de rock extremadamente popular en los 90 que resulta no ser original, ¿cierto? y que ya tenía una primera versión. Le sirve espectacularmente para explicar su punto, como un abogado, ¿cierto? Ante eh, ellas quedan como a su merced argumentativa porque él les dice y les pone, y es una escena que me parece tétrica cuando pone la canción de The Hollies y la pone por segunda vez y les dice, ¿ya la habían oído? Y ellas dicen que no, que sí, pero pues porque la acaba de poner, dicen no, antes de hoy. Y ellas no, claro, porque la banda es una banda de los 80, 70. Y él dice, lo dudo, ustedes conocen Creep de Radiohead, ¿quién no la ha oído? Es la versión que ustedes conocen y es la versión popular y ese es el punto que les estoy demostrando. Entonces, ¿en qué están creyendo? En lo que les dijeron, en lo más fácil de Consumir, de consumir. creer. Ujú. Entonces, muy válido, ¿no? El modo en que lo asume. Muy válido, pero también muy crudo, o sea, él lo expone, por eso yo digo que de alguna manera es incómodo y rara de ver, porque lo lleva a uno a esos cuestionamientos. Y es ese cuestionamiento constante, yo anoté por acá, eh,
que te lo dije incluso antes de iniciar a grabar, y es las creencias que uno tiene y defiende, porque es que como dice nuestro coequipero Edwin, uno debe pararse re duro por lo que cree y en lo que profesa, eh, pero que uno siente que de pronto no ha elegido uno, sino que ha sido impuesto. Podría yo traerlo a un caso de mi vida real. Digamos, yo profeso el catolicismo, soy una mujer católica, porque he sido criada bajo esa línea Línea toda mi toda mi vida. Uh, Estudié en uh, el colegio colegio de religiosas y asisto y bueno, y profeso mi fe y como de verdad digo, yo me paro y defiendo con argumentos en lo que yo creo y en lo que yo estoy convencida. Ahora, digamos, en tu caso, tú profesas una religión, crees en, o sea, a tu manera o de qué manera, y eso no te llevó a cuestionarte también cuando viste esta película, entendiendo que o tú la elegiste y la vas a defender porque o te lo impusieron y aún así decides creer en ello. claro, este tipo de cuestionamientos que hace el hereje, Ujú. que hace Hugh Grant, este actor, son cuestionamientos que sí deberíamos hacernos todos, son válidos, lo que no quiere decir Uno deje de que creer o deja profesar que viole o demerite la fe que tiene cualquiera, la que sea que quiera, porque al fin y al cabo es individual. Y los argumentos que él presenta son sesgados como lo demuestra la hermana Paxton, ¿cierto? Que parecía estar dormida y asustada y es ella la que le aclara que pues el argumento es muy válido, pero pues fácil hacerlo desde un punto de vista ignorando las diferencias sustanciales entre cada religión, ¿cierto? Y que le parece bastante flojo el argumento de los juegos de mesa y la música. O es la hermana, es la otra hermana, creo. No recuerdo. ¿Cuál es la hermana que lo cuestiona? la peli negra, Sí, exacto, la más parada, la más la ruda, que más se para re ruda, duro. la más ruda en su posición. Lo que dentro de lo que uno aprende en la vida, en la creencia, incluso dentro de la creencia espiritual que yo tengo, la más astuta es la hermana Paxton, la que no lo confronta y le dice a su hermana, No lo confronte. no lo confrontes, porque es forma de ir encontrando qué es lo que quiere, porque hacia afuera no podemos ir. O sea, ya está quedando claro porque la puerta tiene un dispositivo de seguridad automático muy extraño que él lo tiene instalado por alguna razón que se revela más adelante. Entonces, la más ruda y cool es la hermana Barnes que lo confronta, pero la hermana Paxton es la que está jugando a la sombra, ¿cierto? Desde atrás. Sí. Hay una escena o una parte coyuntural de la película es que les muestra, les pone dos puertas de creer o no creer. La hermana Barnes, la ruda, elige la de creer, believe. Es la hermana Paxton la que elige la de La de no no creer creer. porque le está diciendo, nos convenció, señor, nos convenció De todo lo que usted de está todo lo que usted diciendo, nos convenció, tiene un entonces argumento vamos por esta, válido. vamos a salir y vamos a dejar de creer en esto y vamos por la puerta De no creer, de no como creer, usted quiere, como usted quiere. a su La antojo. diferencia de personalidades es muy buena ahí, porque quiere decir que desde el guión no están estereotipando a una persona creyente como borrego Ujú. y moldeado. Siguen teniendo libre Sin albedrío, autonomía, exactamente. siguen siendo autónomas con el mismo credo, pero autónomas para decidir y Creer o no creer. afrontar los conflictos que se les presentan como se le ocurre a cada una, ¿cierto? Eso es, me parece altísimo en la construcción de Y personajes ese es el de la conflicto película. real en la película. Creer o no creer, porque eso realmente es lo que tú dices, es el punto más alto que tiene ahí la película y el desarrollo que aparte, a partir de esa decisión que toma cada una de creer o no creer. El hereje, ¿cierto? El señor Ritz, Reed Ritz, utiliza algo que descubre en la hermana
en la hermana Barnes, que es el dispositivo anticonceptivo, ¿cierto? Para retratarla o encasillarla como alguien pecador, para manipularla por ese lado. Detecta ese dispositivo en el brazo de la hermana y cosa que no sabía la hermana Baxton. Entonces es muy interesante ese personaje tan astuto que no deja de serlo para, además que se siente que le place No me acordaba utilizar de la eso. palabra, le place, le excita argumentar, ¿cierto? Es un personaje completamente intelectual y culto que le da mucho, mucha satisfacción el don de la palabra que tiene y argumentarlo y demostrar. Yo no me acordaba de ese detalle de cuando él encuentra sí, el dispositivo subdérmico que ella tiene en el brazo, se llama, sí, el dispositivo subdérmico. No me acordaba de eso, sí, me acabas de iluminar con el don de la palabra. Hablemos de qué pasa cuando ella entra en la puerta de creer. Si te La acuerdas, hermana Barnes entra en ujú, la puerta de creer y se devuelve, ¿cierto? ella sale y entra como en un, si no me equivoco, entra en un, como en un retorno. Sí, O sea, ya va y vuelve. Pero la que dice que no cree Baxton. y baja a ese sótano y todo lo que le empieza a Sí, pasar al ahí. final las dos puertas conducen al mismo lugar, ¿no? Que empieza todavía, que sigue todavía siendo extraño el objetivo Del personaje del hereje, sigue de siendo Hughes. extraño. ¿Para qué las quiere allí? ¿Cierto? No Sí. parece tampoco un acosador o un depredador sexual. No, no, porque no se muestra en ningún No se momento la muestra, no lo intención de él de abusar de ellas de ninguna manera, Y, más allá de su mente, y de jugar con su mente. sabemos también que los narcisistas o las personas con estas psicopatías y este tipo de perfiles emocionales y psicológicos, cada uno tiene su fijación en cómo aborda a sus víctimas. Este señor lo hace a través de la religión, parece que es su fetiche intelectual. Entonces, les presenta una supuesta profeta, ¿cierto? Una supuesta profeta que tiene cautiva y solamente para exponerlas a que vean un supuesto milagro de resurrección, después de haberles hablado de que el fenómeno o el suceso de la resurrección ha sido copiado y pegado en diferentes religiones como el juego de mesa y como una canción. Cuando ella está reconstruyendo los hechos de... Y que ella es la que no lo quiere confrontar a... Es correcto, la hermana Barnes es quien quiere encontrar una salida, descubre ese orificio en el sótano por donde muy maquiavélicamente y terroríficamente suena Creep de Radiohead para él torturarlas, seguirlas torturando, sabiendo que la letra de la canción habla de un estado emocional y mental muy bajo, de arrastrarse, es un alarido de salir del fango de una depresión o de un... de desamor. Es lo que habla la canción, ¿no? Sí. Es el tocar fondo. Y eh, mientras que Baxton descubre la posición del cuerpo en el que aparentemente quedó la hermana, la, Víctima de la profeta, resurrección. Sí, la sí, profeta. la supuesta profeta. Ujú. El, ¿cómo se dice? No sé, el líder de la iglesia intenta buscarlas, ¿verdad? Intenta contactar con Intenta ellas, pero no contactarlas tiene éxito. y, Y va a la casa de este hombre del hereje, del señor Reeds, y él simplemente dice, sí, acá estuvieron, pero ya se fueron. claro, porque el señor Reed Además, él solicitó solicitó la visita, la sí, señor. visita. No deja de ser truculento todo en esta película, ¿no? El objetivo del señor Red es bastante singular, derribar las creencias de unas mormonas, presenciando un milagro, un supuesto milagro Que no existió. que no existió para demostrar que lo que le gusta es controlar y manipular, que termina descubriéndolo. Todo la hermana Baxton, ¿cierto? La hermana Burns intenta confrontarlo, agredirlo, pero el señor Reed
la mata primero o la apuñala La en el desvive cuello. primero. Sí. Entonces, Es dura de ver esa parte. aún sin fuerza física, Baxton sigue descendiendo, ¿no? Sí. O sea, a punta de argumento sigue descendiendo porque sabe que no hay retorno y prefiere continuar siguiéndole la corriente o el objetivo al antagonista principal hasta llegar a un sótano donde claramente es el tope Final. terrorífico del objetivo, que aún sigue siendo extraño. ¿Qué busca? ¿Qué es lo que Rapta él busca? personas para demostrar que la religión principal es el control, más o menos es su, ¿cierto? Porque el control es lo que se ejerce a través de los libros sagrados, según él, Según él, sí. dentro de el control también se ejerce dentro de la industria musical, cuando una banda importante reversiona una canción no tan conocida, eso es control De musical de la alguna manera, industria, sí. ¿cierto? Y la canción que sí llega a las radios, y la original queda por allá, más o menos en las sombras. Y el ejemplo con los juegos de mesa, donde incluso una feminista es la creadora de Monopoly, con otro Sí. nombre, pero es el personaje que llega después quien lo populariza. Y hace que Todo tenga eso un es, boom. según Ujú. él, control. Se puede decir cualquier cosa, cualquier idea, si se hace bien, se puede controlar a las masas. Entonces, claro, no se puede decir que no tenga razón. Pero es que es una película donde lo que tú dices, el personaje no deja muy claras muchas cosas y genera incomodidad y sobre todo eh, esa sensación de querer saber cuál es la razón, justamente la que tú dices, de que él haga esas cosas y actúe de esa manera. Esa es su idea y es parcialmente cierta, ¿no? No he entendido el punto de él, ahora, hasta ahora que lo conversamos, eh, porque yo simplemente pensé, pues es una persona más, este personaje, el señor Ritz, es una persona más que simplemente no cree porque ha tenido la posibilidad, llamémoslo así, de entender, estudiar a fondo y ahondar sobre las religiones, sobre todo lo que existe, ha leído, vuelvo y digo, es un tipo sumamente letrado en el tema, parece un teólogo Filósofo, sumamente formado, un teólogo, filósofo, o sea, psicólogo, está sumamente instruido en lo que está hablando, o sea, el tipo no es ningún tonto y tiene el don de la palabra, y tiene el don de la la palabra. oratoria que quisiera tener yo. Y yo, pero sobre todo es eso, es que está ahí tan bien hecho este personaje que uno no entiende cuál es la razón. Y yo lo había entendido como la razón o el objetivo del tipo es demostrar Su punto. su punto y que él no hay por qué creer. Es un hereje, claramente. Hereje. Pero tú me hiciste entender que tal vez el punto de él es el control. Que El él lo control descubrió, sí, como él llevarse el es, crédito, yo descubrí la verdadera religión y es el y es control. el Él control, lo dice, y el sí. control está detrás de todas estas otras Y religiones. sí, de hecho, él sí lo dice, pero yo dije, no, él simplemente quiere demostrar que no existe nada en que creer, Sí, que todos están de alguna manera sometidos a unas cosas impuestas desde su infancia, son manipulaciones. unas manipulaciones, como quiera cada quien determinarlo, es esa la verdad de lo que yo entendí que quería demostrar el personaje, pero Claro. me has hecho Y, entender otros puntos. y usa el mundo del entretenimiento con los juegos de mesa y el mundo de la industria musical, que funcionan bajo la misma premisa y tiene toda la razón. El tema con él es que él no entiende al descubrir, y no es la única persona, y en la vida real yo he conocido personas que intentan debatir o tumbar o rebatir tu creencia y tu fe, pero solamente por lograr ganar en ese juego de ajedrez Ujú. men- mental, espiritual, en el que la persona intelectual es superior a la espiritual porque la espiritual es un borrego y cree porque se lo impusieron, mientras que la persona que leyó y se instruyó tiene la verdad absoluta, que es y al final un duelo de egos
Y pues sí, otro perfil narcisista. Entonces no necesita que su objetivo tenga sentido, simplemente lo tiene porque su vida gira en torno a eso. A eso. Eso que tú dices es muy importante, porque sí, sí, justamente yo he tenido esos choques con algunas personas y es eh, que intentan cuestionar en lo que uno cree o lo que uno profesa simplemente porque han leído otro tipo de cosas y como si lo que uno creyera o profesara no fuera válido. ¿Cómo pasa para este personaje? No es válido que ellas profesen, crean y argumenten bajo sus lineamientos, bajo lo que en lo que ellas están formadas y lo que ellas están llevando a la palabra del Señor, como decíamos al inicio, porque como él ha leído más, porque él ha conocido más, él ha tenido la oportunidad de estudiar otros temas, y sí, es un open mind, entonces pues el tipo se cree con el derecho y la potestad de venir a simplemente arrebatarles la creencia y tratar de imponer lo que él cree. Y muchas personas, tal vez no llegando a esos extremos, ojalá, pero pueden llegar a sentir que uno ha conocido a un personaje como él, como el señor Reeds, que uno dice, pero hombre, o sea, ¿cuál es el problema en que yo crean, que yo profese esto? Exacto. A ti no te afecta en nada, o sea, a ti en qué medida te puede, no sé, crear una dicotomía en tu eh, cerebro o lo que sea, que yo crea en esto, que yo vaya a orar, que yo esté en una iglesia, a ti eso no te afecta. Si tú no quieres creerlo, pues está bien, para eso está el libre albedrío también. Entonces, Entonces, el personaje del señor Reed es alguien que quiere una satisfacción intelectual y que le den la razón. Sí Y o sí. eso es difícil que ocurra porque entonces sería como esperar que, que alguien le diga gracias, Señor. Me Usted has me abrió iluminado. los ojos, me abrió los Sí, me ha ojos, iluminado. me ha Sin usted iluminado. Es no, que si usted no hubiera aparecido, yo hubiera seguido no sería posible. en la oscuridad. Entonces, pues es más bien, ¿no? El personaje haciendo gala de su Intelecto. psicopatía intelectual. Sí, es una psicopatía Es intelectual, una además, psicopatía intelectual. además basada en la inteligencia y el análisis. Es un personaje brillante, ¿no? Desde todos los puntos de vista. y que no llega a salirse de sus casillas fácilmente, es un tipo que se muestra sereno, calmado, incluso convincente en toda su retórica, todo el tiempo. Y toca temas delicados con mucho respeto y muy de frente, pero muy en su lugar. Entonces, es un personajazo el de Hugh Grant. Creo que la película le falta difusión y es infravalorada, ¿cierto? En el género, además. Tal vez por el título. Yo estuve leyendo como datos curiosos y decía que si algunos mormones pudieron haberse sentido ofendidos de alguna manera con esta película. Entonces, eh, Y no deberían, ¿no? De todas maneras, No, no creo, porque, la pues, película confronta la fe de los personajes y él es una persona que de todos modos, si fuera espiritual como las hermanas mormonas o pues, no sé, ujú, como cualquier iglesia o creencia espiritual, si él estuviera cerca de, siquiera saber qué es la fe, él no entiende qué es la fe. La fe es ver, creer, creer sin ver. Es un acto de fe. valga la redundancia. Simplemente existe. Tú tienes fe porque es como un don. Así el entorno muestre lo contrario. Ese punto es el que él no entiende porque él no tiene esa formación. Él se Ujú. educó para Cuestionar. cuestionar. Entonces, es como todo, si te educas para cuestionar, pues no vas a entender nunca la otra parte. Hay que educarse para cuestionar y para ponerse del otro lado cuestionado o cuestionar al cuestionador, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Cuestionar al cuestionador, lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, es darle la vuelta siempre a la idea. No son solo dos partes. Sí, no todo puede ser blanco o negro, sino que todo en la vida misma tiene matices. Al final, la hermana Baxton Sobrevive.
Es sobrevive, una scream queen. sí, y demuestra el poder de la fe. Queda demostrado en la supervivencia y cómo logra y cómo se manifiesta un milagro con la hermana Vance que la salva. Entonces, de todas maneras, ¿qué deja ver el autor de la película? Que sí hay, Que sí hay fe. que la que más tuvo fe y más inteligente fue, porque era la más astuta, la que le llevó la corriente al señor Red, fue la que sobrevivió con el beneficio de su amiga, que seguramente Y se fue para el cielo, que es lo más seguro dentro de la creencia de los mormones, la salvó en el minuto final. Entonces creo que el mensaje termina siendo positivo, ¿cierto? Es una fe que se pone a prueba de la manera más grotesca y aterradora posible. es terror puro. Es Esta terror película es puro. terror puro. Y la hermana Baxton demuestra que a pesar de que está en las últimas, de que no hay salida, ¿qué es lo último que hace? Acudir a su fe, unir las manos Y orar. y orar. Entonces no Sí, puede ser más diciente, la ¿cierto? película. La película, no puede ser como que la fe es como cuando nace una planta en el desierto. O sea, no es fácil tenerla. Por eso casi nadie la tiene. Creo que esa es La como un mensaje. conclusión de Sí, la sí, película. Al eh, final también hay algo muy bonito y es la mariposa. Entonces todo el mundo se exacto. pregunta como, ¿qué significa la mariposa? ¿Tú cómo viste el significado? El significado de la mariposa, claro, es como una pequeña señal de que sí la fe vale la pena, ¿cierto? Pero no es para cualquiera, porque la película nos demuestra que una persona muy, 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 muy inteligente y brillante perfectamente no puede tener fe. No tiene nada que ver la inteligencia con la fe. La inteligencia es Don también, una se podría cualidad decir. humana, ¿cierto? Como una cualidad humana. La fe sí es completamente un don, ¿cierto? Es un producto espiritual. ¿De dónde sale? Es muy raro, no podríamos definir por qué la hermana Baxton tuvo fe cuando ya no había nada más que hacer. Sí, eso Es no, difícil de decir de no dónde viene. puedes, sí, no puedes argumentarle a alguien por qué sí o por qué no tener fe, porque en eso Exacto. está Entonces, justamente, ese supuestamente es como el origen de qué es lo que es tener formación espiritual. Creo que la hermana Baxton es quien lo termina demostrando al final. Porque el señor Red, que habla de que la religión que manda en el mundo a través de la historia es el control, pues demuestra que al final lo perdió, no pudo controlar todo lo que quería. Es decir, no se salió Se con la perdió suya. en medio de todo. Claro, yo estoy hilando ya mucho, pero es por ahí, me parece a mí, ¿no? Ya analizando demasiado el guión, el cinéfilo. personaje. No sé si cómo lo vea un espectador. Es una película a la que tú, lo que acabas de decir, no le han dado mucho la oportunidad. Creo que el título sí tiene mucho de influencia ahí, porque no cualquiera, yo no le tenía fe a la película en verla, porque decía que me iban a contar, de qué blasfemia me van a hablar, pero la entiende uno de otras maneras. Lo que tengo, yo no entendí era como el objetivo del personaje, pero sí entendí la fe de estas dos chicas y porque una finalmente termina volviéndose una sobreviviente y es un acto de creer simplemente, de que yo soy resiliente, me salvo de esta y así no me salve. Mi alma va a estar a salvo porque tuve fe al final. Eso lo dijo la No, hermana Baxton. Es bonito creer que sí existe. que sí existe y que sí hay tal fe. Y no ¿Por qué no? importa lo que él diga, lo que tú dices, como el tipo más pilo que se pudieron haber encontrado ellas, o sea, sumamente eh, puesto y en toda la argumentación posible para demostrarles que no tenían por qué tener Fe, fe. sí, que cuál era el ¿Cuál objetivo de era tener sí, fe. cuál es el sentido? Además de que usted crea en algo que no ve, no siente, no escucha, no nada. Pero es que es lo que tú acabas de decir, la fe no, tú no le puedes obligar a Sí, alguien es algo a que tenga, intangible. es algo de uno, nace como de las tripas, del corazón, del Exacto. alma. Entonces, si no has tenido una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias, si no has tenido esa experiencia religiosa, tú no puedes hablar sobre algo que no has experimentado y que de pronto a todos nos toca de maneras
diferente es Sí, vivirla, claro. experimentarla y sentirla para poder convencerte, así no lo veas, no lo toques, no lo sientas. Néstor, ¿hay alguna escena con la que tú te sientas particularmente identificado en esta película? Identificado. Como un fiel creyente, porque tienes que creer, ¿verdad? No, pues yo soy, eh, yo filosofo dentro de mi fe, ¿cierto? Yo Ujú. creo, pero no soy religioso y esta película demuestra que sí, que es más que religión de todos modos. El tema no es la religión es cualquier denominación. La fe debe ser hasta, debe ser inmaterial para que no la moldee el contexto humano, ¿cierto? Para que no sea manoseada. Para que no sea Ujú. manoseada. Es un tema que solo lo entiende el que tiene fe. Entonces muchos no lo van a entender. Y ya. Pero, pero claro, este modo de contrastar las religiones para demostrar que es control, que es manipulación, sí, sí lo veo a diario en redes sociales y entre personas con las que uno habla. Me parece que el hereje es una representación de mucha gente que piensa y no tiene la culpa de pensar así, o sea, Ujú. es muy válido porque sí sucede, el hereje no es que no tenga la razón, solamente que hay una parte que no comprende, ¿cierto? Más allá, pero el resto tiene la Sí, razón, podrías decir uno que está totalmente argumentada. está argumentado y tiene la Ujú. razón porque sí pasa así y si hay control, si hay manipulación, si hay intereses económicos, entonces no, el hereje no es alguien mentiroso, el hereje es Hereje. hereje, como bien su palabra lo indica. Y ya. Me gusta la escena así de Creep sonando por el tubo del sótano. Ok. Suena aterradora la canción que tanto le gusta a la gente. Suena bastante aterradora en ese momento porque ellas están en el fondo de ese infierno al que la Ujú. somete el señor Reed, Ritz. el señor Read. Read. Hugh Grant. Hugh Grant. Bueno, Néstor. Bastante aterrador. em, No, creo que ignorado por los premios, ¿no? Sí, es una película, lo que tú decías, está muy infravalorada y la actuación de él es maravillosa. O sea, me parece que él se da la oportunidad de hacer otro tipo de interpretaciones de las que uno estaba muy acostumbrado a verlo y demuestra su nivel actoral aquí. Que no se lo conocía yo. No se lo conocíamos o no Y, conocíamos y esta cara de además el Hugh. papel que no es el papel de cualquier villano de este tipo, un papel Lo que te decía, no parece salirse de su compostura durante casi que toda la película. Creo que ya es como al momento del final, cuando ya llega de verdad esa confrontación entre él y la hermana, que uno lo ve eh, agitado, expuesto también y demás, pero a lo largo de la trama, mientras él está argumentando y está como conllevándote a todo esto, no parece salirse de ese bien puesto que debe estar él. y se nota también cuando argumenta y luego logra hacer a las hermanas avanzar, él le da una satisfacción ver dónde las tiene, el momento en que vuelve y pone la canción de Hollis, abre los ojos, va con una emoción y vuelve y la pone y se ve esa cara de satisfacción porque va a volver a poner la canción, sabe, les va a preguntar si la han oído y van a decir que no, y él está listo para argumentarles cómo él sí tiene la conciencia Muy del narcisista. engaño y del control, y ellas no, y se va a regar en argumentos, o sea, se nota que él lo está disfrutando. Disfrutando total. Narcisista total. Bueno, a todas las personas que aún no se han dado la oportunidad de ver Hereje, véanla como tal y como es este personaje, muy open mind, sin llegar con prejuicios. Comenten los herejes. Seguro que no existen muchos análisis de esa película donde le den el crédito a las hermanas. Estoy seguro que la mayoría de opiniones Están a favor de del hereje, Ri- del hereje. del hereje. Pues aquí Eh, estamos rompiendo esquemas. Vengan de a uno los herejes a los comentarios. pero sí es una película en la que invitamos a que ustedes vean, sobre todo con la mente muy abierta
a entender de pronto otras cosas y cuestionar también es válido lo que dice Néstor, me parece sumamente válido, yo también lo hago dentro de lo Cuestionarse que uno mismo. yo profeso y es cuestionar en lo que uno cree, eso también es válido. Creo que Jesucristo lo hacía y me parece a mí muy rescatable que uno también dentro de lo que Hay que cuestionar la fe hay que y si la cuestionarse fe sobrevive a esa cuestión, pues es fe real. Y hay que exactamente. cuestionar al que cuestiona, y hay que cuestionar las instituciones, hay que cuestionar todo. Todo, uno debe cuestionar absolutamente todo No hay que ponerse de parte de y no X o hay que Y porque ser sí. Exactamente, o sea, ustedes están convencidos de lo que son, lo que creen, profesan y defiéndanlo, argumentenlo, pero siempre de manera inteligente. Claro, que y nuestro personaje hereje perfectamente podría ser hereje sin hacerle daño a nadie, claro, pero él tiene pero una no, necesidad de dañar. no tiene a Dios en su corazón. Te hace falta Jesús, te hace falta Jesús. Amén. Hemos evangelizado, hermana Lorena. Hermano Néstor, cuéntanos, califiquemos esta. Creer o no creer. A ver, del 1 al 10, no, esta película es de esas cosas que No encuentra fácilmente. no, es de esas películas que no le daba mucho, ¿cierto? Y me parece que no creo que le sobre, ¿No obviamente cree? si no creo que le sobre nada, no sé si un plan, bueno, la licencia dramática da para todo como en otras películas que hemos analizado donde pasan muchas cosas que tal vez no pasarían en la vida real, pero bueno, esta película le doy, y eso que no analizamos aspectos técnicos, ¿cierto? Técnicos. Ujú. Los aspectos de la casa, que nuevamente funciona otra vez como un personaje prácticamente de la casa en nuestras películas. Debe ser como la quinta película donde la casa es prácticamente un personaje. Ujú. La actuación de Hugh Grant es más que sobresaliente. Yo no sé si no existen los Oscars para el terror, donde él debería habérselo ganado, ¿cierto? Las dos hermanas perfectamente encarnan sus personalidades, a pesar de ser, o sea, hay una construcción de personajes sin estereotipos, buenísima en los tres personajes principales. El hereje satánico no es No, tampoco. ni violento, ni Ni menciona a abusador, Lucifer, ni ni a entidades, nada nada. oscuro de eso, o Un sea, filósofo, Teólogo también, porque un teólogo es alguien que estudia la religión, la teología, estudia todo lo que tiene que ver con en torno a Dios y demás. Entonces no podríamos decir que no es teólogo, sí está. filósofo y un pensador desde los tuétanos, y por eso se la pone tan difícil a las hermanas. Y las hermanas, muy bien estructuradas, ¿no? También no se dejaron derrotar tan fácil, no se rinden no tan se fácil. rindieron, ninguna de Ujú. las dos se rindió, hay que decirlo. Entonces fue un pleito muy interesante por ese planteamiento de personajes del tema, por hacerlo de una manera tan inteligente además. No es como cuestionar los abusos de la Iglesia Católica y ya que eso es como un lugar común. Entonces yo le doy un 9,4. Guau, 9,4. Gran muy película bien. de suspenso. Terror, eso es De terror. suspenso y terror, obviamente Thriller también hay no va a ser todavía. popular ni masiva jamás. No creo. De pronto de culto en algún momento. En algún momento se podría volver película de culto. Sumado a todo esto, a mí me invitó como a ver y tratar de entender las religiones, que es lo que tú dices, como con otros aspectos. Me parece muy destacable, vuelvo a lo mismo que tú ya has dicho, destacable la actuación de Hugh Grant. Amén, hermana. Mi hermano. Hay que decir que es mi género preferido, entonces voy a dar notas más altas siempre. Exactamente. Hermana, continúe. Gracias. Muy destacable porque lo que yo decía al inicio siempre lo había visto en películas, comedia, romántica, muy ojitos tiernos porque además él tiene una muy buena expresión Sí, en su mirada. no sé cómo hizo para verse tan terrorífico acá, O sea, porque se es ve, una cara de niño bueno siempre. sí, no está tan bien. No es mi género, sin embargo, está muy cerca a que uno no se desconecte y es una película que de Ujú. verdad lo invita a uno a estar ahí conectado, cuestionado y entender otros puntos de vista y también entender otras cosas que él expone Amén. sobre la mesa, hermano. Amén. Eh,
Teniendo Sí, todo esto en cuenta, me parece también muy destacable la puesta en escena, los planos están muy bien logrados. Siento que hay momentos en donde la cámara incluso los hace sentir a uno incómodo, las tomas por debajo de encerrado. la puerta, encerrado totalmente, las tomas hacia los ojos, la pared y demás. Muy por arriba, vuelvo y digo, no es tampoco tan mi género, pero para mí esta película es un 9 cerrado. Es un 9 cerrado. Amén. No hagas eso. Es un 9 cerrado. Entonces, pues nada, con esto cerramos la ronda de Hermana, calificaciones. me ha encantado evangelizar desde tu podcast. Gracias, Néstor. Evangelízate podcast. Ay, Jesús divino. Haciendo más. A todos, gracias. Invitados de verdad a que vean Hereje. Yo la vi con un poco de recelo, tal vez lo que dices tú, el nombre no ayuda mucho. Siento que hay cosas que la gente puede no tomar tan bien. Sin embargo, es una película a la que vale la pena darle la oportunidad. Antes de cerrar este episodio, Néstor, hermano, recuérdanos cómo te encontramos en las redes sociales. Sigue evangelizando con el cine, por favor. Amén, hermano. Nunca más cerca de Dios. Amén. Gran película, entonces el género me encanta. Entonces no puedo ser subjetivo, perdón. Las redes sociales, Nestormento00 en TikTok, Nestormento11 en Instagram y la película también. Si a ustedes les importa 5 la religión o les importa 5 la herejía, también está para que la vean. Hasta para no entender el objetivo, pues no importa, es súper entretenida. Muy entretenida, completamente de acuerdo. A todos invitados, coméntenos cuál es su opinión sobre Hereje. Si esta película los ha invitado a cuestionarse lo que creen y cómo lo creen, también queremos leerlos en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like a este video, darle pulgar arriba y seguir evangelizando, diría Néstor, a más personas a través del cine. Estamos en Instagram como @enrolate.col y en TikTok como @enrolate.co. Recordarles que tenemos activo un concurso, una dinámica para seguir sumando gente a Enrólate y por supuesto para que la persona que gane estos premios pues ojalá sea muy fan de Enrólate y pueda disfrutarlos. Yo soy Lorena Enciso, les doy las gracias por habernos acompañado en un episodio más y en este tema del mes sobre religión, fe y cosas divinas, divinidades. Gracias por conectarse y seguirnos aquí en Enrólate, donde la vida también es cine. Jehová es mi pastor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones. Adiós, Dios los bendiga. Enrólate.